Una gran amenaza para nuestra salvación o para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento como cristianos, es aquello que muchos autores han denominado como un fatalismo espiritual, o utilizando mi lenguaje más sencillito, un estancamiento espiritual. Este estancamiento espiritual o esta creencia del fatalismo espiritual es la creencia o el sentimiento que se genera en el corazón del cristiano de estar estancado en un lago de insatisfacción espiritual. Un estancamiento en donde el cristiano se siente que no ha crecido en su vida cristiana. Y desgraciadamente, cuando el cristiano vive en este fatalismo, como lo menciona o como lo utiliza John Piper, o este estancamiento espiritual en el cual muchos cristianos nos vemos envueltos en nuestra vida cristiana, llevan a generar pensamientos e ideas de que lo que hasta el día de hoy tú y yo hemos experimentado de Dios es todo lo que se puede experimentar de Dios. Que no hay más. Que el cristianismo que hoy vivo es lo más que se puede vivir. Es lo más que yo puedo experimentar. Desgraciadamente, cuando alguien se encuentra en esta postura o en este estancamiento, se empiezan a generar pensamientos como, pues yo no puedo profundizar más en mi relación con Dios como lo hace fulanito de tal. O yo no puedo orar como ora perenganito. O yo no puedo leer la Biblia como lo hace sutanito, ¿verdad? O yo no puedo servir al Señor como lo hacen los demás. Nos sentimos en ese sentir donde insatisfechos con lo que tenemos, pero que en realidad debe de generar una insatisfacción. Y ese sentimiento de estancamiento espiritual da la sensación entonces de que todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir, todas aquellas actividades, aquellas experiencias del pasado, las circunstancias por las cuales estamos viviendo el día de hoy, son demasiado fuertes o demasiado pesadas para que podamos salir de ese estanque espiritual en el cual nos encontramos. Pareciese ser como que el leer no me ayuda, el orar no me ayuda, el congregarme no me ayuda. Porque nos sentimos tan hundidos que no vemos que haya algo que nos pueda rescatar de ahí. Vemos muy difícil entonces que nuestra vida corra hacia tener un celo profundo por Dios. Vemos que es muy difícil que nuestras vidas corran a que seamos gente ferviente por Dios, gente que se deleite en Dios, gente que anhela tener una comunión más profunda con el Espíritu Santo, o alguien que quiere perseverar entonces en la lectura de la Escritura y en su relación con Cristo. Se vuelve algo difícil o pesado según el pensamiento de esa persona, que no se puede entonces tener más fe para los tiempos difíciles, que no se puede entonces vivir con gozo en este lado de la gloria, ni tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Todo generado por el estancamiento espiritual en el cual el cristiano se encuentra. Desgraciadamente, cuando el cristiano cae en esta actitud, deja al cristiano sin esperanza de crecimiento y de cambio. Estás tan abrumado en ese pozo, en ese hoyo. Ves lo que haces y crees que de ahí no vas a poder salir, que nunca vas a poder cambiar, que nunca vas a poder crecer entonces como cristiano, que
que realmente el experimentar la presencia de Dios en un tiempo de oración va más allá de lo que muchas veces experimentas en casa. Y es esa actitud la que hace que muchos de nosotros, año tras año, nos veamos igual. Año tras año. Sin avanzar, sin crecer, mismos pecados. Y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir así. Si algo tú y yo debemos entender y comprender, mi hermano, es que Dios no es glorificado cuando tú y yo persistimos en mantenernos en una actitud así. Dios no es glorificado cuando su Hijo, aquel que ha sido redimido por Él, aquel que ha sido comprado por su sangre, quiere vivir su vida cristiana en este estancamiento espiritual. Dios no es glorificado cuando tú y yo vivimos complacientes con la poca intimidad que tenemos. Dios no es glorificado cuando tú y yo vivimos con el poco o cero en algunos casos avance en nuestra vida cristiana. Dios no es glorificado cuando tú y yo nos sentimos satisfechos con tan poquito de Él. Y no es porque Dios, ¿verdad?, tenga la capacidad nada más de satisfacerte hasta el tope donde tú crees que estás satisfecho. Porque Dios es más grande que eso. Aquí hemos cantado, tú eres más grande de lo que imaginamos. Pero muchas veces parece que Dios lo topamos a nuestra imaginación. No es la voluntad de Dios, mi hermano, ni son sus planes que aquellos que han sido redimidos por Cristo se mantengan en esta condición de estancamiento espiritual. ¿Sabes quién es el único que se mantiene alegre? Satanás. A Satanás le encanta ver que los cristianos no disfruten las delicias que hay en su Salvador. Satanás se mantiene bien. Dice, así está bien. Ni muy, ni tan, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo vea. Y desgraciadamente muchos cristianos vivimos así. El día de hoy queremos explorar por qué. ¿Por qué es que muchos cristianos han vivido en su vida cristiana estancados de esta manera? El día de hoy yo quiero que en la medida en que exploremos el pasaje, tú explores tu propia vida, que el Espíritu Santo te vaya abriendo tu entendimiento y vayas explorando, ¿verdad? Si has estado viviendo un cristianismo estancado. Y que hoy sea el Espíritu Santo quien te diga, ¿por qué es que estás así? Y si hay alguien que no está estancado, que esté alerta de lo que puede llevarte a una vida de estancamiento espiritual. Pero también vamos a ver cómo es que podemos salir, si tú estás ahí, de ese estado. Y si no has caído ahí, lo que tienes que hacer para no caer en ese estado. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Cambiando los deseos de nuestro corazón. Como un subtítulo, algo así, desea la leche pura de la palabra. Continuamos en la serie de regreso a las Escrituras, cambiando los deseos de nuestro corazón. Vamos a leer nuestro pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, desechando toda hipocresía, envidia y toda difamación,
desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Voy a leer ese mismo pasaje ahora en la versión NBI. Esta versión toma la última parte del versículo del capítulo 1 y lo une, pero se lee así. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. El apóstol Pedro comienza el pasaje con una palabra. Por lo tanto, por lo tanto, la manera en cómo lo está usando el apóstol Pablo nos indica o nos quiere dar a entender que es la conclusión de algo que él ha estado hablando. Por lo tanto, es un eslabón que une aquello que él va a decir con aquello que él ya dijo. Entonces, para que nosotros podamos, antes de poder responder a estas preguntas que yo les dije de por qué es que estamos estancados, cuál es el peligro que nos lleva a un estancamiento y cómo es que debemos de salir de este estancamiento, nosotros tenemos que considerar por tanto. Para que podamos entender, para que podamos ver en la Escritura y tener una convicción en nuestro corazón de por qué es que por tanto se vuelve importante para nosotros. Las respuestas a las preguntas las vamos a encontrar en el versículo 1, 2 y 3 de nuestro pasaje. Pero lo que vamos a hacer primero es ver qué es lo que el apóstol Pedro nos quiso poner como fundamento, como base, sobre lo cual nosotros tenemos que estar bien plantados para entender cómo salir de un estancamiento. Y por tanto, entonces, nos invita a que nosotros empecemos a explorar el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la base. Por tanto, nos hila a estas palabras. Versículo 23 del capítulo 1. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue anunciada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El problema en el cual las personas se encuentran en un estancamiento espiritual es por los deseos incorrectos que hay en el corazón del hombre. Es una lucha de poder dentro del interior del hombre por la supremacía de su corazón, lo que ha hecho que el hombre se mantenga en un estado de esclavitud, en un estado de falta de crecimiento, en un estado de estancamiento espiritual,
ha sido por los malos deseos que hay en su corazón. Ha sido porque ha cambiado, como dice Romanos, la gloria de Dios por la mentira de este mundo. Ha cambiado la verdad de Dios por las mentiras de este mundo. Ha cambiado el glorificar y el honrar a Dios por glorificarse y honrarse a sí mismo. Es una lucha que hay interna en el corazón del hombre, lo que ha hecho que aquel cristiano se mantenga en un estado de estancamiento espiritual. ¿Y qué nos enseña Pedro en primer lugar? Antes de que él comience a decirnos, miren, la manera en cómo se debe de salir de un estancamiento espiritual, debes de entender primeramente algo. Que tú has nacido de nuevo. Y es lo que menciona en el versículo 25. Pues has nacido de nuevo. La acción, mi hermano, de nacer de nuevo nos lleva a ti, a mí, a recordar la condición en la cual antes tú y yo nos encontrábamos. Estábamos muertos espiritualmente. En todos los hombres, desde Adán hasta el día de hoy, la muerte física y la muerte espiritual está presente en cada uno de nosotros. La muerte espiritual que todos los hombres tenemos, o mejor dicho, la muerte espiritual con la que todos los hombres nacen, nos imposibilita a que tú y yo busquemos por nuestros propios deseos la gloria de Dios. La condición depravada en la cual el hombre nace desde pequeño, desde que está el embrión ahí, en el vientre de la madre, y es un pecador en potencia. Esa depravación impide que el hombre busque al Señor. Pero Pedro nos dice, ustedes, le está hablando a los cristianos, ustedes no están muertos. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes tienen una condición nueva. Antes ustedes eran enemigos de Dios. Antes ustedes eran hostiles a Dios. Antes no lo buscaban. Antes planeaban toda su vida para hacer el mal. Antes rechazaban la verdad de Dios. Antes amaban las mentiras más que la verdad. Antes vivían en tinieblas. Pero ahora son diferentes. Ahora han nacido de nuevo. Y en el versículo 18, de ahí mismo del capítulo 1, nos dice cómo es que llegó este nuevo nacimiento. Fíjate cómo dice, verso 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir. No es el 18. Es el versículo 3, del capítulo 1. Versículo 3 del capítulo 1, ahí de primera de Pedro. Ahorita el 18, ahorita lo vemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En dos ocasiones, Pedro nos recuerda y le recuerda a estos hermanos, ustedes han nacido de nuevo. Si ustedes han creído en Cristo, si ustedes se han arrepentido de sus pecados, si ustedes han abandonado su mala manera de vivir y están corriendo en pos de Cristo, ustedes son nacidos de nuevo. Ustedes ahora sí, en el versículo 18, fueron redimidos. Fueron redimidos, versículo 19, con la sangre preciosa del Cordero. La sangre de Cristo costó tu nuevo nacimiento. ¿Y por qué es que Pedro comienza trayéndonos esto? Porque Pedro entendía algo.
Pedro entendía unas palabras que Jesús dejó en Juan, que dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede vivir bajo el gobierno de Dios, porque sigue viviendo en la oscuridad. Y les dice: ustedes que están estancados, ustedes que no están creciendo en su espíritu, quiero decirles algo. No están muertos ya. Hay vida en ustedes. Y dice: y nacieron de una simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros abuelos, y de aquí hasta que sacas tu herencia, todos son pecadores. Y de mí en adelante, mis hijos, mis nietos, bisnietos y los que el Señor me permita conocer, todos son pecadores. Y nos es necesario nacer de una simiente incorruptible. Y esta simiente, porque la simiente corruptible nos ha sellado con la muerte espiritual y la muerte física. Pero nacer de una simiente incorruptible nos da vida eterna. Y es lo que Pedro nos quiere dar a entender primero. El que tú y yo seamos nacidos de nuevo por una simiente incorruptible nos está diciendo, mi hermano, que entonces, como Cristo, que es nuestro segundo Adán, Cristo está libre de pecado, Cristo está libre de contaminación, Él es un rey justo, recto. Hemos nacido de una simiente que venció al pecado en la cruz, triunfando sobre él venciendo al pecado y triunfando sobre él en la cruz. Nacimos de una simiente incorruptible que venció a la muerte y que al tercer día resucitó. Y eso nos da esperanza, porque eso nos lleva a ver que entonces hemos nacido de nuevo, como dice en el versículo 3, a una esperanza viva. El nuevo nacimiento, todos sabemos que solamente Dios lo puede hacer. Es una prerrogativa de Dios. El apóstol Juan enseña en su evangelio, ¿verdad?, que Dios le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios a aquellos que creen en Jesús, aquellos que creen en su nombre, pero que no nacieron de la voluntad humana, porque no se puede, sino solo aquellos que nacieron por la voluntad de Dios. ¿Cómo es que llegó este nuevo nacimiento a nuestras vidas? Dice Pedro. Esta palabra nos ha sido predicada en el versículo 25. Nos fue necesario que esta palabra haya sido hablada en nuestras vidas. Y me gusta cómo dice el versículo 25, la versión Reina Valera 60, porque dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El nuevo nacimiento, nos dice Pedro, que ahora ustedes gozan en Cristo Jesús, les llegó porque el Evangelio de Jesucristo les fue predicado. El nuevo nacimiento viene de Dios, pero viene a través de la operación del Espíritu Santo, a través de poner nuestra fe en Cristo. Pero lo que Dios utiliza es la predicación de su Evangelio, la predicación y la proclamación de las buenas nuevas de salvación en Jesús, y que el hombre pueda escucharlas y entenderlas. Es necesario que la palabra de Dios que da vida a los hombres sea escuchada por un espíritu muerto para que el poder de Dios le dé vida. Y Pedro nos dice: ustedes no están muertos ya, están vivos. Y lo que les dio vida es una simiente incorruptible, que es Cristo Jesús. Y se los dio por medio de la palabra, por medio del Evangelio.
Y ese evangelio les fue predicado a ustedes. Y algo que me llama la atención y que se ve precioso en este salmo, en esta parte de la escritura, ve cómo Pedro habla acerca de esta palabra que nos fue predicada. Versículo 23. Esta palabra que tiene vida, que tiene vida, que tiene el poder operante y transformador de Dios. Porque de quien salen las palabras es de un Dios que está vivo y un Dios que es verdadero. Esta palabra está viva. Todas las demás palabras que salen de otros dioses falsos es palabra muerta. Porque ni sale de dioses, ¿verdad? Son hombres que la inventan. Pero Pedro nos dice, la palabra que ustedes han escuchado es una palabra viva. Y no solamente es viva, sino que ha permanecido y que es eterna. ¿Por qué? Ve lo que dice en el versículo 25, la primera parte. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor ha permanecido desde siempre y el Señor va a permanecer para siempre. Dios es un Dios eterno y su palabra es eterna. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Dios sustenta todo por el poder de su palabra. Y ha sido la palabra de Dios la que nos ha dado vida. Con esto en mente, mi hermano, es que Pedro nos encamina entonces a que veamos los peligros que nos han hecho que tú y yo nos estanquemos. Lo primero que nos quiso llevar a entender Pedro son dos cosas, o es una cosa en sí. La palabra de Dios que te ha sido predicada te ha dado vida. La palabra de Dios que te ha sido predicada te ha dado vida. Y esa palabra permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre y entrado en tu vida, quiere decir que tú estás vivo ya. Y ahora nos lleva a ver entonces los peligros, ¿verdad? ¿Por qué entonces es que el cristiano vive estancado? Porque pareciese ser como que el cristiano, ¿verdad?, ha perdido de vista que ha nacido de nuevo. Parece como que el cristiano vive su vida de manera nominal, simplemente con el título. Decía el pastor Elías Reyes, ¿verdad? Siempre citaba esta frase. Parece que somos cristianos nominales, pero en la práctica somos ateos. Cristianos nominales, pero ateos en la práctica. Y lo que nos lleva Pedro a ver es que este fatalismo en el cual nos hemos encontrado ha sido porque se nos ha olvidado de que ya no estamos muertos, de que ya estamos vivos ahora en Cristo, pero que hemos mantenido ciertos deseos en nuestros corazones, los cuales nos están hundiendo cada día más. Yo resumí esta frase de estos versículos de Pedro de la siguiente manera. Por tanto, si nacieron de nuevo a través del Evangelio, entonces vivan conforme al Evangelio. Porque están protegidos para siempre en la familia de Dios, porque fue Dios quien hizo que nacieran entonces en su familia. Por consiguiente, como tienen una vida nueva por la obra de Dios y tienen esa esperanza futura, salgan por favor de ese fatalismo y de ese estancamiento espiritual en el cual se encuentran. Crezcan. Crezcan. El problema que Pedro nos quiere mostrar es los deseos entonces que nosotros tenemos en el corazón. ¿Cómo lo
enseña, versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, dado que están vivos, dado que ya no están muertos, dado que nacieron de una simiente incorruptible y fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y a una esperanza nueva, una esperanza viva. Por tanto, por consiguiente, como consecuencia desechen toda malicia y todo engaño y toda hipocresía, envidias y toda difamación. Desechen de su vida todo el pecado al cual se están aferrando mantenerse para querer vivir. Hagan a un lado los deseos que aún sienten por hacer lo malo. Despójense de sus malos hábitos. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de su mente. Desechen las obras de las tinieblas y no provean para las lujurias de la carne. Todo eso es lo que expresa la palabra desechar. Pedro nos está diciendo, el gran problema que tienen los cristianos de este tiempo es que seguimos deseando pecar. Nos encanta, nos deleita, nos satisface, me gusta, encuentro placer en pecar. Por eso es que el cristiano no crece. Por eso es que el cristiano se encuentra su vida en un estancamiento espiritual profundo. Por eso es que el cristiano piensa, pues yo nunca podré, ¿verdad?, leer la Biblia. Hombre, ¿cuándo yo voy a andar orando de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque deseamos más lo malo. Cuando dice desechen toda malicia, la palabra malicia engloba toda la maldad que hay. Pareciese como que la vida nueva que tenemos en Cristo es una vida imaginaria. Es algo que vivimos en nuestras mentes nada más engañados, porque nos conviene. Nos conviene vivir, ¿verdad?, pensando que somos hijos de Dios. Porque el día que yo esté convencido de que soy hijo de Dios, tendré que dejar de pecar. Seguimos viviendo inmersos en las tinieblas. Seguimos proveyendo para las obras lujuriosas de la carne. Seguimos repitiendo una y otra y otra y otra vez los mismos hábitos. Y se nos ha olvidado, mi hermano, que ya hemos en Cristo, hemos sido redimidos, hemos sido liberados del pecado a una nueva vida con una nueva esperanza. Como lo leíamos una vez más, versículo 18, por favor, ahí de Primera de Pedro, capítulo 1, sabiendo, fíjense, sabiendo, conociendo, que no fuiste redimido, que no fuiste librado de vuestra vana manera de vivir, heredada por tus padres, con cosas perecederas como oro y como plata. Pedro nos está diciendo, entiende que tu salvación no costó 2 pesos. Tu salvación no costó 1 peso, 2 pesos, 3, 1,000,000, no costó eso, sino sangre preciosa, inocente, sin mancha, sin tacha. Aquel que era inocente llevó tu maldad en la cruz. Aquel que era inocente llevó tu maldición en la cruz. Por tanto, desecha.
toda malicia. Desecha todo engaño, todo deseo que hay en tu corazón. Y empieza Pablo a nombrar aquí 5 o 6 palabras que no es una lista extensa. Pero cuando dice toda malicia, él engloba toda la maldad. Pero da unos ejemplos y dice, desecha el engaño que hay en ti. Bueno, cuando dice malicia, aunque es toda la maldad, esta palabra se refiere a los deseos que tiene el hombre por herir a otra persona de manera verbal o con hechos. El deseo de querer herir, de querer lastimar, con una palabra, con un acto, con cualquier cosa, cualquier bajeza. Eso se refiere. Desecha toda bajeza, todo deseo malo de querer dañar a alguien. Y empieza a dar unos ejemplos y dice, desecha todo engaño. ¿Qué significa esto? Desecha de tu corazón el deseo, una vez más, fíjense, el deseo de querer obtener ventaja sobre los otros por medio de la falsedad. Abandona el deseo de querer obtener una ventaja sobre los demás por medio de mentiras, de engaños y de trampas. Deséchalo. En la Escritura encontramos ejemplos de eso. A Jesús, cuando lo querían encarcelar, dice que lo querían, lo llevaron ante, a Jesús, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los ancianos de Israel tramaban de prenderlo a través de engaños para quererle matar. Ellos tramaron trampas, ¿verdad? Querían, si ustedes leen los evangelios, siempre dice que le hacían una pregunta para tentarlo, pero la intención de ellos era doble. Si ustedes recuerdan en Hechos, nosotros encontramos a Elimas, ¿se acuerdan? El mago Elimas, aquel que con trampas quería ganar el alma del cónsul Sergio Paulo, al cual Pablo le dijo, hijo del diablo. Una persona engañosa, tramposa, mentirosa. Dice Pablo, deséchalo. Deséchalo. Deja de estar deseando esas cosas. Desecha la hipocresía, dice. Desecha toda hipocresía. Desecha el deseo de no ser conocido como realmente eres. La hipocresía, mi hermano, la palabra hipocresía se refiere a una persona que usa máscara. Y dice Pedro, desecha el deseo que tienes de aparentar algo que no eres. Hay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, con máscara, que por fuera parecen cristianos que aman al Señor, pero por dentro están llenos de huesos. En una ocasión estaba Jesús con sus discípulos hablándole, trayéndoles instrucciones. Y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay un deseo siempre de querer aparentar. Alguien va a decir, ya parece disco rayado, pastor, con eso. ¿Sabes por qué no rendimos cuentas de nuestras vidas? Porque no queremos crecer. No queremos crecer. No queremos crecer. ¿A quién le van a gustar? ¿A quién le gusta, pastor, que le digan en qué está mal? Deseo mejor seguir así. Mire, así los domingos me veo bonito, aunque por dentro me esté hundiendo. Desecha la hipocresía. Verso 1 ahí mismo dice también, desecha las envidias.
¿Qué es la envidia? La envidia es el deseo de algún privilegio o beneficio que le pertenece a otra persona. Es el deseo de algún privilegio o beneficio que pertenece a otro con el resentimiento de que yo no lo tengo. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue entregado a Pilato, que les dice: ¿a quién quieren que les entregue? ¿A Jesús o a Barrabás? Entonces dijeron: Barrabás. Y dice la Escritura, el pensar de Pilato fue porque él sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. Porque ellos no tenían los seguidores de Jesús. Porque ellos no tenían la sabiduría de Jesús. Porque ellos no tenían la autoridad de Jesús. Porque ellos no hacían los milagros de Jesús. Había envidia en su corazón. Ellos anhelaban lo que él tenía. No lo anhelaban a él. Anhelaban lo que él tenía. ¿Se acuerdan del otro mago que le dijo: Pablo, ¿cuánto quieres por el don del Espíritu Santo para que cuando yo imponga manos? ¿Cuánto quieres? Yo lo quiero. Pablo le dijo: perezca tu dinero por los engaños que hay en ti. Y Pedro lo traigo, ¿verdad? Pues que Pedro también escribió muy poquito. Desecha eso. Deséchalo. ¿Por qué quieres mantener esa actitud de envidia en tu corazón? Desecha los engaños, desecha la hipocresía, desecha las envidias que tienes en tu corazón. Y agrega uno más, dice: y toda difamación. ¿Qué es la difamación? Es el deseo de venganza y de autoexaltación, impulsado por un deseo más profundo de querer desviar la atención de tus fracasos hacia otra persona. ¿Se entiende? Es el deseo de autoexaltación impulsado por el deseo de desviar la atención de tus fracasos propios hacia otra persona. Pocas palabras: hablar mal. Yo estoy así. Fíjate quién que yo soy así, ¿verdad? Porque es Elías, ¿verdad? Elías es así conmigo. Oye, tú vieras a Elías. Y hablar mal de Elías, ¿verdad? Difamar su nombre. Sin él estar presente. ¿Verdad? Eso es chisme. Eso es murmuración. Es un peligro en la iglesia. Y no nada más en la iglesia, en donde sea. Si es un peligro en la iglesia y la Escritura enseña que es un peligro en donde sea. Y dice Pedro: desecha eso. Esta lista, yo decía, no es exhaustiva, ¿verdad? Pero con toda razón el apóstol Pedro comenzó diciendo: desechen toda malicia, todo lo que se les ocurra. Y si tú lees Efesios, lees Colosenses, vas a encontrar más cosas. Desechen toda la mentira, los pleitos, celos, iras, envías, contenciones, disensiones, herejías, orgías, maledicencias. Todo entra ahí. ¿Cuál es el problema? Entonces, que estamos vivos en Cristo deseando el mundo. Estamos vivos en Cristo, pero deseando el mundo. Ve cómo reafirma esta idea de desechar el pecado en el versículo 11 del capítulo 2, ahí de segunda de Pedro. ¿Ya lo tenemos? Versículo 11 del capítulo 2 dice: amados hermanos, os ruego, les suplico, como extranjeros y peregrinos. Fíjense,
Fíjense lo que está poniendo Pedro en la cabeza y en el corazón. Señores, no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué? Abstengáis. Esa palabra, abstengáis, significa restringirse uno mismo. Restringirse uno mismo ¿de qué? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Te fijas la lucha que hay en nuestros corazones por los deseos de este mundo? Absténganse de estar deseando aquello de lo cual han sido ya librados por Cristo Jesús. Y la segunda parte de nuestro texto nos presenta entonces la contraparte. Esta parte, mi hermano, el desechar, nos muestra por qué la gente o por qué los cristianos están inmersos en un estancamiento espiritual. Porque no desean a Dios. Desean más la envidia, la hipocresía, el engaño, la malicia, la murmuración. Pero ahora presenta la otra contraparte. Por tanto, ahora como tienen una vida nueva, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que crezcáis para la salvación. Ahora como tienen vida nueva, esta palabra desead se define así. Tengan interés, busquen determinadamente, tengan atracción, tengan un gran afecto por algo. Deseen aquella palabra que les fue anunciada, aquella palabra la cual es viva y permanece para siempre, aquella palabra que les hizo nacer de nuevo, deseenla como niños recién nacidos. La idea es la siguiente. Si la palabra tiene poder para darme vida, la palabra tiene poder para cortar los malos deseos y la palabra tiene poder entonces para ahora darme nuevos deseos. Si la palabra es viva y permanece para siempre y me da vida, esa misma palabra puede matar mis malos deseos y esa misma palabra puede darme nuevos deseos. Si el hombre empezó a vivir por la palabra de Dios, entonces debe de sustentar su vida por la misma palabra que le dio vida. ¿Qué palabra escucharon estos hombres? El Evangelio. ¿A quiénes se les presentó en la palabra a estos hombres? A Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Desead como niños recién nacidos. Vi el significado de esta palabra, desead, tener interés, buscar, determinar, tener atracción. ¿Cómo lo vemos en la práctica esta palabra, desead? A los que están cansados, sí, también cansados, pero a los que están casados, ¿verdad? Esta palabra desear es el deseo fuerte que tiene un esposo o una esposa por su cónyuge. Ese deseo que uno tiene
el apetito sexual, ¿verdad? Por estar con su esposa, por estar con su esposo. Los que no están casados, ¿verdad? Pero pasan hambre física, ¿verdad? La pancita les ruge. Y lo que dices es, tengo hambre, tengo que comer. ¿Qué quieres? Lo que haya, pero dame algo de comer. Un vaso de agua, lo que tengas, dame un dulce por lo menos. Se traduce ese deseo, esa necesidad. Un ejemplo más, aquellos los que tienen algún ser querido que ha muerto, ¿verdad? Que tienen ese anhelo de volverlo a ver, o ese extrañar, ¿verdad? Aquellos que han perdido al padre, a la madre, algún hermano que dices, híjole, cómo me gustaría que estuviera aquí conmigo. Ese anhelo de tener a alguien cerca. Pero nada se compara al hambre que tiene un bebé. Nada. Lloran hasta más no se cansan, ¿verdad? O sea, no tienen un botón de off. Lloran, gritan, berrean, no hablan, pero lo que estoy diciendo es, dame de comer. ¿Qué pasaría si le dejamos de dar, si no le damos de comer? Va a aguantar un tiempo, ¿verdad? Un tiempo va a aguantar. Pero va a llegar un día en que ese niño se va a morir. Ese niño se va a morir. Otro ejemplo. El niño que nace hoy, dentro de un año, tiene que sufrir cambios. No va a ser el mismo, ¿verdad? Y al siguiente año va a sufrir cambios, al tercer año va a sufrir cambios y así toda su vida. Ningún niño que nace de manera natural, salvo caso tenga alguna enfermedad congénita, ¿verdad? O alguna enfermedad adquirida, muere. Pero cualquier niño que nace normal, la tendencia natural es tengo que crecer. Ok, Pedro nos dice, ustedes son recién nacidos por una simiente incorruptible. Tienen que crecer. Porque si no crecen, se van a morir. Podrán aguantar un tiempo, pero se van a morir. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hay unas versiones que no aparece la palabra palabra. Por ejemplo, la Reina Valera dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La versión Nueva Traducción Viviente dice, como bebés recién nacidos, desead con ganas la leche espiritual pura. La versión Peshitta dice, sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual. Lo que nos está diciendo Pedro es, ustedes tienen que tener otros deseos diferentes. No pueden tener deseos por Dios si están llenos. Se tienen que vaciar. No pueden pedir y tener deseos por Dios cuando toda su vida está saturada y llenada por deseos pecaminosos. No se puede. No puedes tener un vaso con agua y después quererlo llenar con coca. Y querer mantener el agua intacta y la coca intacta. Tiras el agua y viertes la coca. Pero ¿a qué leche espiritual se está refiriendo? ¿Solamente a la palabra? No. No tenemos que ver solamente la palabra como, mira, yo tengo que tener deseos entonces nada más por este libro. No. No significa solamente eso. Te voy a decir por qué. Vamos a leer el 2 y el 3 una vez más. Desead como niños recién nacidos por la palabra de Dios,
la leche pura de la palabra, para que crezcáis por ellas, verso 3, si es que, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Me gusta más cómo lo traduce la NBI. Dice, desead la palabra pura de la leche, porque ahora que han probado lo bueno del Señor. Obviamente no podemos separar el desear la palabra de no desear a Cristo, de no desear a Dios, de no desear al Espíritu Santo. No lo podemos separar, va todo ligado. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, ahora tienen que desear. ¿Por qué? Porque ya están vivos. Porque ya están vivos. Puedes ver esa conexión ahora de que no solamente es desear la Biblia como texto, sino que tiene que haber un deseo mayor por la presencia de Dios en nuestras vidas. Desear la leche espiritual porque habéis probado la benignidad del Señor, porque habéis gustado entonces cuán bueno es el Señor. Pregunta, ¿cuántos de aquí han probado la benignidad del Señor, su bondad y su misericordia en la cruz? ¿Por qué no lo seguimos deseando entonces? ¿Por qué seguimos viviendo vidas, verdad, inmersas en un estancamiento espiritual? El Salmo 34:8 dice, probad, gustad al Señor. Salmo 119:24, tus testimonios, oh Dios, son mi deleite. Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Señor, Dios mío. ¿Por qué, mi hermano? Tú y yo podemos cantar como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Con una máscara. Con una máscara. Deseando otras cosas. Por eso titulamos al sermón El cambio de deseos. Hay un cambio. Tienes que dejar de desear el pecado. Y aquí quiero traer una claridad, mi hermano. Pastor, ¿y cuando no tengo deseos? Cuando no tienes deseos, no ores. Señor, dame deseos. Porque es algo incongruente. Porque el Señor te está diciendo, pero si ya eres nacido de nuevo, si ya tienes a mi espíritu dentro de ti, el cual clama, Abba Padre, ¿cómo me estás pidiendo que te dé algo que yo ya te di? Lo que tú necesitas es reaccionar. ¿Qué pasa cuando no tengo deseos por Dios? Ten deseos por Dios. ¿Qué pasa cuando no quiero orar? Desea orar. ¿Qué pasa cuando no deseo venir a la iglesia? Desea venir a la iglesia. ¿Qué pasa cuando no tengo deseos por tener comunión con el Espíritu Santo? Desea al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando no tengo deseos de convivir con la iglesia? Ten deseos por convivir con la iglesia. El texto nos manda a desear. No nos dice el texto, bueno, pues pídeme. El texto nos manda. Porque así como deseas hacer lo malo, así tienes que desear al Señor. Así como todos los domingos y todos los días te levantas para decir, pues hoy no voy. Con ese mismo deseo, tienes que decir, no tengo ganas, pero voy a ir.
No tengo deseos de leer, pero voy a leer. Porque mi carne me está diciendo, no leas. El pecado es como un perro, mi hermano, que te quiere matar. Un perro que te quiere destruir. Tienes que desear la leche espiritual. Y cuando hablamos de desear, entonces nos está hablando que deseemos al Padre, que deseemos al Hijo, que deseemos al Espíritu, que deseemos su palabra, que deseemos lo que Dios más ama, su iglesia. ¿Por qué? Porque esa palabra que me da vida, esa palabra que mata mis malos deseos, esa palabra que me da nuevos deseos, hace una cuarta cosa en mi vida, me hace crecer. Versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. No para que seas salvo. Ya eres salvo, ya has nacido de nuevo. Lo que está diciendo es, la necesitas para crecer. No puedes ser el mismo. El problema de ser el mismo siempre, año tras año, es que estás deseando lo malo y no estás deseando a Dios. Y este crecimiento, mi hermano, nos lleva a crecer de dos maneras. Como iglesia y en lo personal. Como iglesia y en lo personal, no voy a leer la cita, pero lo encuentras en Efesios 2, 20, 22. El crecer en Cristo Jesús, crecemos como iglesia, como su cuerpo, edificado en Cristo Jesús, bien ajustado, bien apretado, pero también crecemos en lo individual como templo y morada del Espíritu Santo. Cuando tú vas deseando a Dios, Dios se encarga, hermano, de dar el crecimiento. Dice Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Pero alguien plantó y alguien regó. Alguien deseó a Dios sembrarlo en la vida de los demás. Pero fue Dios quien dio el crecimiento. Fíjate, Oseas, capítulo 6. Oseas son de esos profetas que en tu Biblia son poquitas hojas. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Fíjate cómo está Oseas hablándole a un pueblo infiel, un pueblo que se prostituyó. Después de traerle palabra, dice el pueblo en el versículo 3, conozcamos pues y esforcémonos por conocer a Dios. Esforcémonos. Esa palabra esforzar significa corre tras el conocimiento de Dios. No dice quédate ahí parado y deja que el conocimiento llegue. Corre tras el conocimiento de Dios. Con esto termino. El pasaje, mi hermano, nos llama a la acción. Nos llama a la acción. Nos llama a desear a Dios. Nos llama a dejar de desear lo malo para salir de este estancamiento espiritual, para salir de un fatalismo, utilizando la expresión del pastor Piper. Ya hemos nacido de nuevo. Está el Espíritu de Dios en nosotros. Desea. Desea.
involucra tu voluntad, involucra tus emociones, involucra tus deseos, involucra tu corazón, involucra tu administración del tiempo, involucra todo. Vean, por último, primera de Pedro, ahí ahora el capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, pero versículos 24 y 25. Con esto quiero que cerremos. Y él mismo, ¿quién? Cristo. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Aquí está Cristo, quitando nuestros pecados, quitando nuestra esclavitud, quitando nuestras ataduras, dándonos vida en Él, a fin de que, con el propósito de que mueras o muramos al pecado. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia. Y vivamos a la justicia. Verso 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Te fijas? El Señor es mi pastor. Ahí está el Señor cuidándonos, guiándonos para que vivamos para su justicia, para Él. Un pasaje más, ahí mismo en Pedro 4:1. Una vez Pedro reafirmando esto mismo. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ya el pecado no nos ata, ya somos libres del pecado. Eso quiere decir que no se vale decirnos, es que, pues soy pecador. Sí, eres pecador redimido. Muy diferente. Es muy diferente ser pecador muerto a ser un pecador redimido. Verso 2. Para vivir el tiempo que queda en la carne. Este texto, mi hermano, quiere decir lo siguiente. A partir del día en que tú llegaste a los pies de Cristo, si llegaste hoy, si llegaste hace 20 años, el tiempo que te queda es para que vivas ya no para las pasiones humanas, que quiere decir que si yo conocí a Cristo a los 15 años, yo tuve 15 años para pecar, ya, se acabó. De mis 15 en adelante es para vivir para la gloria de Cristo. Si yo conocí al Señor hoy y me muero mañana, toda tu vida pasada ya te fue suficiente para pecar. A partir de hoy, vive para su gloria. Es lo que está diciendo el texto. Para vivir el tiempo que me queda, que le quede en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Verso 3. Porque el tiempo ya pasado os es que suficiente. Pastor, pero yo no he pecado lo suficiente. Créeme, ya pecaste lo suficiente. Ya pecaste lo suficiente. El tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en la sensualidad, en las lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones idólatras. Ya. Has nacido de nuevo. Vive para Dios.
desea a Dios. Persevera deseando a Dios. Y cuando no tengas deseos, desea. Cuando no tengas ganas, ten ganas. Porque Cristo vive en ti. Porque eres libre del pecado. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque los que son de Dios hacen las obras del Padre. En Cristo Jesús es que tú y yo somos capacitados para desear a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos en esta mañana primeramente pedirte perdón, Señor, si no te hemos estado deseando. Perdónanos, Padre. Perdona si hemos estado deseando, Señor, mantener esta vida de pecado, de desagrado a ti, amando la hipocresía, amando, Señor, las maldades, amando las envidias, Señor, el engaño, Señor, queriendo vivir una vida de mentira. Perdónanos, Padre, si hemos estado deseando más el pecado que a ti. Perdónanos, Padre, si hemos considerado nuestro nuevo nacimiento como algo meramente mental, Señor. Señor, y si ha sido así, te rogamos que el día de hoy, Señor, tú nos salves. Señor, porque la única manera de tener deseos por ti es que tú, Señor, nos des vida primero. Que tú produzcas en nosotros, Señor, el nuevo nacimiento que solamente viene por tu gracia. Que des hambre, Señor, que des vida a nuestro espíritu para volvernos a ti, Señor. Señor, y ayúdanos. Ayúdanos con tu gracia, Señor, para empezar a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, todo pecado, Señor, que estoy abrazando, que estoy deseando más que a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a correr a la cruz, a desearte a ti, Señor, porque tú nos has dado vida. Porque el Evangelio nos ha capacitado, Señor, para desearte. Porque ya hemos probado tu bondad, Señor, y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Señor, que haya cambios en los deseos de nuestro corazón. Que a partir de hoy, Señor, comencemos a desear más la leche pura de tu palabra. Que empecemos a desear más a Cristo. Más de ti, más de tu palabra, más de tu Espíritu Santo. Señor, y cuando no tengamos deseos por ti, Señor, que los tengamos. Cuando no tengamos deseos, Señor, de leer, que los tengamos. Padre, porque tú en el nuevo pacto que estableciste en la cruz de Cristo, nos has dado mandatos más difíciles de cumplir, Señor. Pero asimismo nos has dado de tu gracia y la fuerza que necesitamos para cumplirlos. Gracias por tu gracia, Señor. Y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.